¿Cómo están, estimado y estimada? Hoy les hablaré de un tema muy relevante e importante dentro de la medicina y de la fisiopatología, como son las anemias. Ahora sí, vamos a irnos de lleno al tema de las anemias. La anemia es una disminución de la masa eritrocitaria, ¿no es cierto? Y de la concentración de la hemoglobina circulante del organismo. Esto por debajo de los límites considerados normales para un sujeto, teniendo siempre en cuenta factores como la edad, ¿no es cierto? No da lo mismo el recién nacido en edad de preescolar que en etapa de crecimiento, ¿no es cierto? No da lo mismo el género o sexo, ¿no es cierto? La mujer sabemos que tiene condiciones de pérdida durante la edad fértil a través de la menstruación. Condiciones medioambientales, no da lo mismo vivir en altura que a nivel del mar, ¿ok? Y estado fisiológico como es el embarazo, ¿no es cierto? Como es la lactancia, como son las etapas de alta demanda en cuanto al crecimiento en la historia natural de los seres humanos. ¿Ok? Criterios según la Organización Mundial de la Salud. Según la Organización Mundial de la Salud, un varón tiene anemia si la concentración de hemoglobina es menor a 13 gramos por decilitro. En cambio, para la mujer va a tener anemia, ¿no es cierto?, como criterio diagnóstico si la concentración de la hemoglobina es menor de 12 gramos por decilitro en la mujer adulta. En cambio, para la mujer embarazada se considera un parámetro mucho más bajo, se considera anemia por los altos requerimientos y dilución que tiene en esta etapa la mujer en forma fisiológica, se va a considerar menos de 11 gramos por decilitro en la mujer embarazada entre el primero y tercer trimestre, y menos de 10,5 en el segundo trimestre. Además, se considera anemia un descenso brusco o gradual de 2 gramos por decilitro o más de la cifra de hemoglobina habitual de un paciente, aunque se mantenga dentro de los límites normales para su edad y sexo. Tener en cuenta las posibles variaciones del volumen plasmático, como les decía a ustedes, ¿no es cierto? En la hemodilución, en situaciones de hemodilución, pueden producirse lo que se llama una pseudoanemia, ¿no es cierto?, dilucional, como ocurre en forma fisiológica durante el embarazo. Por eso los parámetros son diferentes durante el embarazo que en la mujer adulta que no está embarazada. En estado patológico, en los síndromes edematosos, en el cual aumenta los compartimentos del agua y por supuesto aumenta el compartimento intravascular, como es, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca congestiva y los estados de edematoso asociados a hipoalbuminemia, que es la proteína principal que retiene el agua en el intravascular. Por lo tanto, se va a producir una mayor absorción, un mayor estímulo del eje renina-angiotensina-aldosterona para mantener el agua en sus niveles adecuados. La gravedad de la anemia. La gravedad de la anemia se establece según la cifra de hemoglobina. Dijimos que los varones menos de 13, leve, ¿no es cierto?, se considera como leve hasta 9 de hemoglobina y en la mujer menos de 12 hasta 9 gramos por decilitro. En cambio, entre 9 gramos por decilitro en los varones y mujer se considera anemia moderada. Anemia grave en menor de 7 gramos por decilitro. ¿Ok? Les recuerdo que para sacar los hematocritos en forma indirecta se multiplica cantidad de hemoglobina por 3. Por ejemplo, acá dijimos que anemia grave es menor de 7 gramos por decilitro. Para saber cuánto hematocrito tiene, multiplicamos por 3. 3 por 7, 21, es decir, menos de 21 de hematocrito, ¿no es cierto? Para tener una idea a grandes rasgos, la hemoglobina es la que se usa como criterio diagnóstico para las anemias, y no el hematocrito por los estados dilucionales de hemoconcentración o hemodilución, ¿no es cierto?, que puede presentar la sangre y que alteran, ¿no es cierto?, la percepción de la cantidad de la hemoglobina total. Manifestaciones clínicas se deben a la hipoxia celular, es decir, a la baja oxigenación que reciben los tejidos a nivel periférico. Por tanto, se van a producir una serie de manifestaciones clínicas
relacionados con el órgano o aparato o sistema que se ve afectado. Y además por el desarrollo de mecanismos compensatorios, como son la estimulación del sistema nervioso autónomo simpático, que implicarían gran parte también de las manifestaciones clínicas que presentan los pacientes con anemia, sobre todo con anemia moderada severa, y que van a variar según la etiología, según la causa, según la intensidad del cuadro clínico, según la rapidez de la instauración de la anemia. Los síntomas pueden fluctuar y presentar desde astenia, cansancio, desgano, laxitud, debilidad muscular general, intolerancia al esfuerzo, ¿no es cierto? Cefalea, dolor de cabeza a nivel del sistema nervioso central, acúfeno o tinito, ¿no es cierto? Que son zumbidos, pititos en los oídos, vértigo, ¿no es cierto? Falta de concentración a nivel del sensorio y memoria. Cuesta mucho retener a corto plazo, se van olvidando las cosas, ¿no es cierto? Baja la concentración indudablemente, que son estados de conciencia más elevados. Trastornos del sueño, ¿no es cierto? El individuo, el paciente, en general pasa muy cansado, inapetencia, irritabilidad, cambios bruscos del ánimo. Finalmente, en estado más avanzado, disnea, sensación brusca de falta de aire por la taquipnea que presentan estos pacientes, taquicardia que presentan estos pacientes, presenta palpitaciones a raíz de que está elevado la frecuencia cardíaca. Las palpitaciones son la percepción del latido cardíaco en reposo y dolor torácico anginoso, ¿ya? Como están haciendo trabajar de sobremanera al corazón, también se produce isquemia a nivel del corazón y se percibe este dolor anginoso precordial que puede angustiar a algunos pacientes o puede descompensar a un paciente cardiópata y le puede causar también la muerte. En la exploración física, entre otras cosas, encontramos la palidez mucutánea en la piel conjuntiva y mucosa, además en el lecho unguial. ¿Ok? Esta palidez es debida a la vasoconstricción que se produce a nivel periférico, ¿no es cierto? Además a la redistribución de flujo desde la periferia hacia la parte central del organismo y, por supuesto, la menor cantidad de glóbulos rojos, la menor cantidad de hemoglobina que baja la coloración de la piel. Soplo sistólico debido a la exacerbación del sistema nervioso autónomo simpático en el ápex o foco pulmonar, taquicardia, como dijimos, signos que pueden ser de insuficiencia cardíaca, de claudicación del corazón finalmente. Por lo tanto, este estado no es bueno para pacientes que tienen patología de base severa a nivel de pulmón, a nivel del aparato cardiovascular, a nivel hepático. Patogenia de la anemia. ¿Cuál es el mecanismo por el cual se producen esta anemia? Este descenso de la concentración de la hemoglobina puede deberse a un aumento de la destrucción de los glóbulos rojos, de los eritrocitos, de la hematíe, como ocurre, por ejemplo, en la hemorragia, tanto interna como externa, o en la hemólisis, la destrucción que se produce en los glóbulos rojos, de forma interna. A un descenso en la producción de los hematíe, ¿no es cierto?, a nivel central, a nivel del tejido hematopoyético, a nivel de la stem cell, por diferentes razones, a defecto en la diferenciación celular, por déficit de vitamina B12, que vamos a ver un rato más, ácido fólico o hierro, necesario y fundamentales para que se produzca la eritropoyesis efectiva. A un defecto en la producción de la hemoglobina, como ocurre en algunos cuadros genéticos, ¿no es cierto?, a un defecto en la producción de la hemoglobina, como ocurre en las talasemias, por ejemplo. Por lo tanto, vamos a tener un síndrome, ¿no es cierto?, manifestaciones clínicas que se van a deber a diferentes etiologías. Les recuerdo que la anemia en sí no es una enfermedad, es una manifestación clínica que obedece a diferentes etiologías. Ya hablamos de manifestaciones generales como la astenia, cansancio, agotamiento, adinamia, anorexia que se produce, manifestaciones cardiovasculares, palpitaciones, porque está exacerbado el sistema simpático, tratando de compensar, tratando de movilizar la poca cantidad de glóbulos rojos que tiene
la sangre y de esta manera compensar la baja de la oxigenación a nivel tisular, tratando de moverlos más rápido. Disnea de esfuerzo, ¿cierto? Sensación de ahogo, de falta de aire cuando hace alguna actividad la persona. Hipotensión finalmente, manifestaciones neurológicas, cefalea, dolor de cabeza, ¿no es cierto? Estamos hablando que están produciendo una hipoxia a nivel del sistema nervioso central, que va a causar, ¿no es cierto?, manifestaciones exclusivas de ello. Mareos, vértigo, somnolencia, falta de energía, ¿no es cierto?, a nivel central, confusión, irritabilidad, puede llevar a compromiso de conciencia cuantitativo, tinnitus, acúfenos, ¿no es cierto?, estos zumbidos, estos pititos que se empiezan a sentir en el sistema nervioso central, insomnio, irritabilidad en el paciente, y en estado más avanzado, ¿no es cierto?, hipersomnia, ¿cierto? El paciente pasa cansado, pasa durmiendo. Manifestaciones cutáneas, la palidez de la piel y mucosa, sobre todo cuando son anemias moderadas severas, fragilidad de las uñas, en anemia severa o de progresión rápida, la piel va a estar fría por la vasoconstricción periférica y húmeda, disminución del volumen urinario, dolor retroesternal, el paciente se empieza finalmente a colapsar, ¿no es cierto?, con esta baja de la energía sistémica y que puede llevar en algunos casos, si no se corrige el estado patológico basal del paciente, puede llegar a la muerte. Vamos a ver que en la anemia ferropénica en particular existen síntomas derivados del bajo hematocrito y síntomas derivados de la ferropenia. Cada tipo de anemia en general va a tener características únicas, particulares, que se analizarán más adelante. ¿Qué parámetros nos indican anemia y el tipo de anemia? Comentamos ya en el eritrograma, ¿no es cierto?, la cantidad de glóbulos rojos totales. Fíjense que vemos que el rango va a fluctuar entre 4,5 a 6 millones por ml de glóbulos rojos. Menos se va a considerar anemia. La hemoglobina, dependiendo del hombre o mujer, ¿no es cierto?, cuando es 12 en la mujer, ¿no es cierto?, o 13 en los varones, hacia abajo se considera anemia. En cambio, como rangos mínimos, hasta 16 gramos por decilitro para el rango de normalidad. Bajo ello, anemia. El volumen corpuscular medio, ¿no es cierto?, que mide el tamaño del glóbulo rojo. Lo normal es de 80 a 100 centilitros, ¿no es cierto?, en el cual menos de 80 es microcítica, anemia microcítica, y mayor de 100 son glóbulos rojos grandes, ¿no es cierto?, macrocítica. La hemoglobina corpuscular media, ¿no es cierto?, que va a fluctuar entre 26 y 34 picogramos. Menor de 26 va a ser anemia hipocrómica, por ejemplo, por la menor concentración que tienen de hemoglobina. Entonces, esto nos permite hacer una clasificación morfológica a través de tamaño que presentan los glóbulos rojos. Microcítica va a reunir las anemias ferropénicas o ferropría, que son las más frecuentes, la anemia de la enfermedad crónica, las talasemias. Las normocíticas van a estar agrupadas en la anemia hemolítica, como la esferocitosis, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, células falciformes, ¿cierto?, y anemias no hemolíticas como pérdidas de sangre o anemia plásica. ¿Ok? Por otro lado, tenemos el otro extremo que son las anemias macrocíticas, que agrupa a las anemias megaloblásticas y no megaloblásticas. Megaloblástica, deficiencia de la vitamina B12, oceanocobalamina, y de la deficiencia de ácido fólico o vitamina B9. ¿Ok? Y no megaloblástica, al hipotiroidismo y la enfermedad hepática, entre otras. En resumidas cuentas, entonces, se va a producir anemia cuando se produce una baja de la eritropoyesis debido a deficiencia o falta de hierro, debido a deficiencia o falta de vitamina B12, debido a deficiencia o falta de ácido fólico, debido a deficiencia o falta de aminoácidos, todo lo cual va a llevar finalmente a anemia. La hemólisis, la destrucción de eritrocitos,
En este caso, la vida media de los glóbulos rojos va a estar disminuida. Ya no va a ser de 120 días, va a ser mucho menos, dependiendo de la etiología. De tal forma que no le da tiempo al organismo para compensar aumentando la eritropoyesis. Además, debemos considerar en clínica las hemorragias, ¿no es cierto?, que es una causa importante en la población. En la población femenina son debido al aparato reproductor femenino, ¿no es cierto? En la mujer fértil, en periodo fértil, en forma mensual, ¿no es cierto?, está más expuesta por las menstruaciones, esta pérdida mensual fisiológica que se produce durante la vida fértil de la mujer. Pero además debemos recordar que también aparecen patologías del aparato reproductor femenino, como son los miomas que aparecen a partir de los 35 años hacia adelante, ¿no es cierto?, que también producen metorragias, pérdida de sangre a través del aparato reproductor femenino. ¿Ok? En cambio, los varones se produce la pérdida por el tubo digestivo, úlceras gástricas, por ejemplo, varices esofágicas asociadas a cirrosis hepática, rectorragia, hemorroides, etcétera, los temidos cánceres que producen hemorragia oculta. El diagnóstico de anemia no es un diagnóstico final, hay que buscar la causa, la etiología subyacente. Nos está avisando, nos está gritando el cuerpo que algo está pasando, que puede ser por una sola causa o multicausal, que hay que descartar. Muchas gracias por su atención.